Ana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a tomar una nota de los titulares de esta mañana, una nota de su noticiero, cuando nos dicen que Venezuela comenzó a importar crudo pesado iraní para alimentar las refinerías. Se mostraron documentos de la petrolera estatal PDVSA que amplía un acuerdo firmado en 2021 por ambos países que están bajo sanciones de Estados Unidos. Este otro párrafo dice que el año pasado Venezuela e Irán acordaron inicialmente un intercambio que permitió a PDVSA importar condensado iraní para diluir y procesar su petróleo extrapesado de exportación. A cambio, el crudo venezolano se envía a través de la Compañía Nacional Petróleo de Irán. Bueno, partamos de allí para esta conversación con Andrés Rojas, periodista de La Fuente Económica, editor de Petroguía, ancla del programa 2 más 2, aquí en Unión Radio. Andrés, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte. Igual para ti, Román, para tus oyentes y por supuesto tu equipo de producción. No me queda claro, Andrés. ¿Se está comenzando a importar este crudo pesado de Irán? ¿Es para mezclarlo con el nuestro o es para tener más para refinar directamente? Porque entiendo que son crudos muy parecidos, el venezolano y el iraní. Mira, sí, fíjate que esta es una nota que publica Reuters y la Ujú. tomamos prácticamente todos los Sí, medios, sí, sí. tomando en cuenta no solamente que la publica Reuters, sino que creo que la tiene la firma de Mariana Párraga, que Ujú. para mí es una de las periodistas que tienen más, yo respeto Sí, muchísimo a Mariana desde que ella estaba en el Universal y así para es. mí fue referencia cuando yo empecé a darle cobertura a estos temas. Sí. Mira, la información que nosotros tenemos coincide bastante con lo de Mariana. Recordemos que la semana pasada estuvo aquí el ministro de Petróleo de Irán, Javad Owi, se reunió incluso con el propio presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que está pasando? Y te lo anticipaba Ujú. Asdrúbal en su comentario. Ujú. eh, a propósito de la agenda que ustedes tienen los miércoles con Ecoanalítica. Ujú. Y es que, digamos, en este momento Irán prácticamente es la tabla de salvación que ha encontrado el gobierno de Maduro, PDVSA, para evadir las sanciones. Estamos hablando de un país que también está sancionado por Estados Unidos prácticamente desde finales de los años 70. Sí. Podríamos decir que tiene toda una tecnología en cómo evadir sanciones y es un país petrolero. Entonces, desde el año pasado, Irán venía proveyendo a PDVSA diluyentes y se hacía una suerte de intercambio, de canje de crudo y parte del crudo venezolano era comercializado por Irán de esta manera que ha encontrado PDVSA de que el crudo venezolano no tenga pues el sello venezolano, sino que tenga otro sello, puede ser de Malasia, puede Ujú. ser del mismo Irán, pero ha sido la manera que ha encontrado PDVSA para evadir sanciones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que hay problemas también con la producción Ujú. local, Ujú. es decir, los esfuerzos que se han hecho han permitido pues estabilizar la producción, pero más allá cuesta muchísimo y hay necesidad de crudo para las refinerías por el propia dinámica de incremento de la demanda de combustibles que estamos viendo. Una de las razones, por cierto, Román, por las cuales PDVSA ha ido migrando de la gasolina subsidiada a la gasolina ya con referencia dolarizada es para tratar de cubrir en cierta manera costos de producción, costos de refinación, tener recursos adicionales, tomando en cuenta pues la realidad limitada que tiene aún con los altos precios del petróleo. Había un escenario que todavía está planteado, pero luce impensable si no hay al menos la exigencia del gobierno de los Estados Unidos de que se restablezcan las negociaciones con México, y es que dentro de apenas 15 días el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos debe decidir Ujú. qué hace con la licencia que en este momento tiene Chevron. Claro. Todo indica que Chevron va a seguir aquí en el país, es decir, ya no estamos en el escenario de la administración Trump, donde había el riesgo que el gobierno de los Estados Unidos le dijera a Chevron y a otras empresas contratistas, mira, hasta aquí llegó Ujú. sus días en Venezuela, recojan y váyanse. Claro. No, eso está absolutamente descartado, pero ahora el punto está en si esa licencia le puede permitir cierta actividad Chevron aquí en Venezuela, y ese era un aire que podía hacerse, porque digamos, en el pasado, en buena medida, antes de las sanciones, me refiero, de 2019, PDVSA se apoyaba mucho a través del esquema Citgo o a través de cualquier otra petrolera de los Estados Unidos. Obviamente, esa posibilidad de levantamiento total de las sanciones también está descartada, Ujú. pero dentro de los dos extremos hay pues Sí. combinaciones que podrían darse.
todo indica que no va a haber cambios, es decir, hasta la información que yo tengo de ayer, con distintas fuentes, nada pareciera que va a haber cambios porque no ha habido ninguna, digamos, ninguna intencionalidad por parte de la administración de Maduro de ir a México. Entonces, frente a esa realidad que no tienes otra opción, que el mercado norteamericano sigue cerrado, que los financiamientos siguen cerrados, pues la única tabla que le queda a PDVSA era Irán, y en ese sentido nada mejor que profundizar los acuerdos. Tomemos en cuenta que Irán también está incrementando la producción, tomemos en cuenta que Irán también está en un proceso de negociación con el gobierno de los Estados Unidos. Irán está aprovechando, si uno ve las cifras, ahorita, por lo menos hoy, mañana sale el informe de la OPEP, pero por ejemplo, la firma SIP acaba de sacar su informe de producción, hay un ligero incremento de Venezuela, hay un ligero incremento de Irán y se está aprovechando pues el mercado asiático, pero ese mercado también lo está tomando Rusia. Claro. Entonces el escenario para Venezuela en este momento es complicado en el sentido de que está compitiendo por el mismo mercado que es el mercado asiático. Claro. Andrés Rojas con nosotros. Ahora, Andrés, es negocio. Quiero decir, es negocio comprar crudo pesado a Irán, traerlo, refinarlo, vendiendo no uno, sino dos países sancionados con los descuentos que ello implica, con el hecho de tener que pasar ese crudo de un barco a otro y quizás a otro y probablemente a un tercero. ¿Sigue siendo negocio? Mira, de acuerdo a las consultas que hemos hecho, sí, porque el precio es tan alto que ese es el espacio que tiene. Okay. Quizás si tuviéramos, fíjate que el escenario de la pandemia era totalmente distinto, fue bastante crítico, casi que cuando comenzaba la pandemia, que estamos hablando que el crudo venezolano llegó a cotizarse en $7 por barril, de acuerdo al reporte oficial, en ese momento fue cuando Estados Unidos, recordarás, le impuso unas sanciones a unas filiales de Rosneft, y es lo que explica por qué el Kremlin toma la decisión de retirarse de Venezuela. Por cierto, Rusia fue uno de los grandes ganadores de ese mercado, es decir, ahí están las cifras, es decir, la Rusia llegó a prácticamente cuadriplicar la producción, sus exportaciones a los Estados Unidos, al extremo que fue su tercer suplidor, solamente superado por Canadá y México, y básicamente uno de los espacios que ocupó Rusia era el espacio que dejó Venezuela. Incluso cuando tú ves, y eso está en los reportes del Departamento de Energía, Citgo, que está controlada por una directiva nombrada por la Asamblea Nacional del año 2015, Citgo llegó a comprarle petróleo a Rusia. Entonces, y si no hubiese ocurrido la guerra en Ucrania, pues seguramente en este momento Rusia a lo mejor hubiese desplazado a México y hubiese sido, después de Canadá, el segundo suplidor, pero bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es que con los enormes descuentos, con el precio tan elevado que hay, aún con los descuentos, y es lo único que hay. Es decir, cuando uno le hace esa pregunta a personas que hacen dentro de PDVSA, le digo, pero sigue siendo negocio. Dice, bueno, no es que no sea negocio, es que esto es lo que hay. Entonces, digamos, esa es la opción que hemos encontrado para sacar nuestro crudo y evadir las sanciones abiertamente. Entonces, no hay en ningún otro país, incluso los países europeos, que podría ser otra opción, encuentran pues la limitante de que pueden ser sancionados. En América Latina tampoco, porque viene todo el tema político y diplomático de algunos gobiernos, pero es que además tenemos que la competencia es muy dura cuando vemos que Brasil ha incrementado enormemente la producción, nuestro vecino Guyana va aceleradamente y ocupando espacio, Colombia misma con todas sus limitaciones, ahí hay una ventana que se puede abrir si Petro gana, porque Petro tiene una agenda antipetróleo que incluso ha llegado a decir que Ecopetrol debería convertirse en una empresa de energía solar. Entonces, bueno, esa es una oportunidad que se le abre a Venezuela si se saben hacer las cosas para captar inversiones, en el caso que gane Petro. Claro. Andrés Rojas con nosotros. Andrés, has mencionado varias veces en esta conversación a México. Andrés Manuel López Obrador decía que Venezuela había recibido, que había logrado un acuerdo, corrijo, con Estados Unidos para la producción de 1 millón de barriles de petróleo. A ver, ya de inmediato un funcionario de la Casa Blanca se lo negaba a un periodista allí. ¿Sabes algo de esto? ¿Por qué habrá dicho eso López Obrador?
Mira, nos hemos vuelto aficionados a ver las mañaneras también de López Obrador para entender al presidente de México, estos países, francamente. Mira, yo he visto la declaración. Indiscutiblemente que el presidente López Obrador debe haber recibido alguna información de las negociaciones que se están dando en Estados Unidos, en las cuales está involucrada principalmente Chevron. Esa es la única empresa, no hay más otras. O sea, es decir, las otras 4 son empresas de servicios petroleros, pero operadora es Chevron. Entonces, quizás ahí hay una mezcla de cosas, es decir, le pasaron una cifra, es mi interpretación, que como se ha dicho mucho de llegar al 1.000.000 de barriles diarios, que no se ha logrado, o sea, es decir, se logró en un pico a finales del año pasado, pero este año ha habido limitaciones para alcanzarla. El reporte que publicamos nosotros hoy de SIP habla de 750.000, hay que ver qué dice mañana el reporte de la OPEP, pero está lejano del 1.000.000. Entonces, lo que asumimos nosotros es que él mezcló esa aspiración de llegar prontamente a 1.000.000 de barriles con la negociación que lleva adelante Chevron, y hizo aquella torta verbal, y bueno, tuvo que ser desmentida por la Casa Blanca. Pero en todo caso, si se da algún acuerdo, que sería básicamente en lo que te menciono de la licencia Chevron, que ya existe, pero que implicaría una ampliación, es decir, por ejemplo, la posibilidad de que Chevron pueda directamente exportar y recibir ese petróleo, o la posibilidad de que pueda Chevron desembolsar recursos para las empresas mixtas en las cuales tiene sociedad con PDVSA. Claro. Un último punto, apartándome del petróleo, pero nos quedamos con los combustibles, Andrés. El consumo de gasolina claramente habrá subido en los últimos meses, porque hay muchísimos más carros en la calle. Eso es un hecho público, notorio y comunicacional. Imagino que la oferta también, porque si bien es cierto que hay zonas todavía muy complicadas, como por ejemplo Guárico, en Guárico amanece la gente en cola si no logran abastecerse, la verdad es que en otras zonas del país el acceso ha mejorado en algo, más o menos dependiendo de la zona. ¿Manejan ustedes cifras de oferta y de demanda de gasolina o de gasoil, de combustibles? Mira, sí, en términos de la oferta que tiene PDVSA tiene altos y bajos propios del sistema de refinación. Ha llegado a estar, por el orden de los reportes que tenemos, de los 200.000 barriles diarios. De todas maneras, eso prácticamente es un tercio de lo que llegó a ser aquí la cifra de producción, incluso de consumo, en un momento pico como fue el 2012, cuando la campaña electoral del presidente Chávez. Y eso explica un poco la necesidad que tiene PDVSA frente a las limitaciones de producción de buscar ampliar el acuerdo con Irán, para poder tener un crudo y evitarse los cuellos de botella que en determinados momentos se generan. Uno, como te lo he dicho en otros programas, uno en Caracas no lo siente tanto como si cuando uno se va al interior del país. Lo que sí uno siente ya hoy día es cómo se ha ido reduciendo indiscutiblemente la oferta en estaciones de servicio subsidiadas. Es decir, prácticamente el número de estaciones ha disminuido drásticamente, sigue existiendo en algunas zonas, siguen formándose colas, incluso hay ahora restricciones con el tema del horario, es decir, lo pongo por una estación que tengo cerca de mi casa, que antes podía llegarse hasta casi las 9 de la noche, han limitado enormemente el tema del horario, y eso indiscutiblemente que eso es una manera de imponer una restricción, en este caso de la gasolina subsidiada. Claro. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Román. Un gusto. Andrés Rojas Jiménez, periodista de La Fuente Económica, editor de Petrovía, ancla del programa 2+2, acá en esta casa, en Unión Radio. 7:43 minutos de la mañana. Vamos a hablar ya sobre el caso de